Hay una serie de cosas hoy que se ponen de manifiesto. Y una de las cosas en las cuales creo, y he creído siempre, es que la voz humana modifica el contenido de las palabras. Consecuentemente, me interesa llegar de una manera intencionada a los que me escuchan, como una de las alternativas que uso en forma permanente como herramienta concreta de que se me entienda en términos de intenciones más que de significado de las palabras. Nosotros, mi mujer y yo, nos conocemos desde que somos unos nenes. Y lo que fue en un momento determinado el ambiente que se creó en la calle 5 primero y en 53 después, está relacionado con afectos básicamente y posturas ante la vida compartidas con un montón de gente. Mis amigos de toda la vida y aquellos otros que se fueron sumando a ese clima específico y particular que ella desarrolló primero en esa casa de 3 patios y después en la calle 53 donde vivo ahora. Tanto llegamos a desarrollar en conjunto una serie de criterios que muchos de los que hemos usado durante toda la vida para hacer arquitectura y para hacer chicos, por ejemplo, entre otras cosas, viajes y han estado relacionados con un conjunto de ideas desarrolladas no solamente por ella y yo, sino por una serie de amigos que contribuyeron a ese estilo especial y particular de vivir, del cual poco a poco fueron surgiendo nuestras ideas. Yo por eso, cuando pienso en lo que decía recién Tito, nosotros, por ejemplo, con respecto a Pelado, teníamos una visión coincidente en forma total en el sentido de que Pelado era un individuo que para nosotros representaba el sentido común. Era un personaje que tenía y exteriorizaba sentimientos que se correspondían con lo que era lo habitual, lo racional, lo lógico, pero por encima de todo ese tipo de cosas que pudiera ser racional, lógico, lo que importaba era lo que denominábamos en común como sentido común. Ese sentido común era el que, por ejemplo, lo hizo desconfiar tanto a Pelado y a nosotros toda la vida de todos los convencionalismos y de todas aquellas cosas que venían a través de las revistas y nos invadían intelectualmente. Porque acá se sometían, en esa casa,
Y en esos ambientes, en esos patios, se transformaban en testigos de muchas discusiones hasta las 3 y hasta las 4 de la mañana. Todas esas cosas que giraban alrededor del sentido común tenían una cabida especial y particular. Consecuentemente, la vida que ahí se desarrolló, cambiante en forma permanente, siempre cambiante, tenía como eje una cosa en la cual la autenticidad tenía un protagonismo especial. Ese protagonismo hacía, por ejemplo, que cuando llegaba alguna revista que ponderaba más allá de lo circunstancial una serie de cánones para hacer buena arquitectura, lo primero que se pensaba era de dónde provenía, cuál era el esquema al que obedecía, y más allá de su posible atractivo, qué era lo que motivaba que las cosas fueran como ahí se promovían. Ese tipo de cosas no creó desconfianza en forma permanente como tema. Sí, lo que creó fue una vuelta permanente a volver a pensar desde los que somos, desde el que es cada uno, tratando de parecerse a sí mismo, qué es lo que de alguna manera lo pone en evidencia. Eso significó, por ejemplo, que Pelado, que no dibujaba bien, pensara en forma permanente cómo suplir su incapacidad para dibujar. Consecuentemente, profundizó de la mejor manera posible con su auténtico sentido común cuáles eran las alternativas y herramientas que tenía que usar para profundizar en forma libre y total hasta llegar al fondo de su pensamiento. Eso es una explicación desde afuera, pero vista desde adentro significa otras cosas. Abrió un mundo de interrogantes para con uno mismo. Y a ese mundo abierto para con uno mismo, Pelado lo utilizaba para profundizar un discurso que pudiera llegar a ser aceptado por diferente gente. No pensando que tenía que pensarse como él, sino todo lo contrario, que cada uno tenía que pensar por sí mismo, llegando al fondo de sí mismo, lo cual significaba necesariamente discrepar, pero discrepar sanamente. En esas conversaciones lo que se creó fue eso, una capacidad de discrepancia y de tolerancia muy particular, que no solamente actuó sobre mí y sobre todos los que en ese momento conformamos ese grupo, sino que modificó en el tiempo esos pensamientos. Porque hay una cosa que no la puede evitar nadie, y es que la vida transcurre y uno no es el mismo que era ayer. Antes o después, uno vuelve sobre sí mismo para encontrar la tranquilidad de actuar hasta el final de alguna manera más o menos coherente con el que supuestamente cree ser, aun cuando ese creer ser sea un error. Da que yo, por ejemplo, a esta altura del camino, pienso
que uno no es el que cree ser, sino el que cree en los demás que uno es. Gracias a eso se sobrevive, ¿no es cierto? Gracias a eso se sobrevive. Pero en serio,